Cristo. ¿Alguien me puede decir algo de Ruth otra vez? Pero ahora se mira acá atrás. ¿Alguien me puede decir algo de Ruth otra vez? Aparte de que era moabita. Tita, ¿leíste el libro? Okay. Tell me something about Ruth. Was the guy named Moab again the one who Was? Yeah, the one that was a redeemer? Yeah, the Redeemer. Yeah, they got married and he bought the land that was home to. Yeah, la tierra de Elimelech. Ok, Tita aprendió acerca de la redención. El libro de Ruth, hermanos, de hecho es un libro que realmente yo como que un tanto debatible que es más que uno, que argumento pesa más. Por la teología que nosotros tenemos, el estudio de la palabra, nos apuntamos más a Ruth en el contexto de redención, porque sí, es un libro que habla de redención. De hecho es el mejor ejemplo que tenemos de redención acerca de una persona. Nosotros en este caso fuimos redimidos, pero muchas veces no sabemos lo que significa ser redimido. Bueno, pues la historia de Ruth nos enseña lo que es redención, pero nosotros lo estamos estudiando en esta mañana o en estas semanas en el contexto de justicia, porque también nos enseña lo que es la justicia. ¿Qué es la justicia? Por lo menos en este caso aplicado, vamos a entender lo que la Biblia nos habla acerca de justicia. El Salmos 37 nos habla, y lo hemos leído, lo leímos el martes nuevamente, nos habla acerca de cómo los justos van a heredar la tierra, mientras que el impío no va a estar aquí. ¿Okay? El Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces esa tierra Dios se lo va a dar a los justos. Eso lo dice el Salmo 37. Ahora, es importante ser justos, es muy necesario ser justos, porque los justos son los que van a resplandecer como el sol de mediodía, dice Jesús, en el reino de su Padre. No los injustos, ¿ok? No los malos, no los inicuos, no los impíos, no los pecadores, sino los justos. Por eso es que es importante. Lo segundo que es importante es porque a los justos Jesús le va a decir, vengan y hereden el reino, porque hicieron lo correcto. Mientras que a los no justos le va a decir que no los conoce. Por eso es importante que nosotros sepamos cómo debemos de vivir y sepamos cuál es nuestra manera de conducirnos. Porque si usted está en el reino de Dios, usted debe de ser una persona justa. Tiene que ser justa. Si no es justa, solamente está como de paso allí, pero no es de allí. Es importante. A nosotros por muchos años se nos ha predicado, se nos ha enseñado que realmente nosotros debemos de guardarnos para Dios, y está muy bien. Santiago 1 nos dice claramente cuál es la religión verdadera. Vamos a ir ahí por favor a Santiago 1. Santiago también es una carta muy pequeña, pero ya que no quiero errar en decirles lo que dice textualmente, vamos a leerlo aquí, lo que dice la palabra del Señor. Perdón, el capítulo 2. Capítulo 1 está hablando acerca de la justificación a través de estas obras, y nos está enseñando estas personas. Realmente nos va a dar unos ejemplos. Dice el verso 14 del capítulo 2. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, ir en paz,
calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muy bien, ahora miremos esta comparación que el apóstol Santiago está haciendo acá. Está comparando un cuerpo sin espíritu, así como está comparando una fe sin obras. Lo cual quiere decir que nuestra vida es una vida que debe de ser modelada por las obras. Acordémonos que cuando la Biblia habla de obras, en este capítulo o en este libro, no está hablando de obras para salvación. Usted y yo no podemos hacer nada para alcanzar salvación. No podemos comprar nuestra salvación. No podemos dar ni siquiera nuestra vida para ser salvos. No podemos. Porque el sacrificio de Cristo Jesús es el perfecto y el que cumplió todo por nosotros. Pero ahora, aparte de la fe, que nosotros tenemos nuestra fe, nosotros tenemos fe y creemos, tenemos confianza, estamos seguros de que Cristo es nuestro Salvador. Pero eso es nuestra relación con Dios. Pero ahora Dios dice, ¿cómo tú vas a enseñar que tú tienes que tú tienes fe en mí? Porque si tienes fe en mí, entonces tienes que cumplir mis mandamientos. Y ahora ¿cuáles son los mandamientos? ¿Cuáles son los mandamientos? Porque aparte de los mandamientos que tenemos, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, hay muchos otros mandamientos que no están inscritos allí. Hay muchos otros que no están. Por lo menos no los 10 mandamientos, no en el decálogo, están escritos en otro lado. Por eso necesitamos estudiar la Biblia. Porque si no estudiamos la Biblia, no vamos a saber. En este caso, la historia que se nos está narrando acerca de Ruth es una historia muy importante que nos enseña a nosotros un evento muy importante acerca de cómo hacer justicia. Para empezar, yo escribí esto el miércoles, pero no di tanto énfasis en la clase porque se nos fue el tiempo se va bien rápido y no lo podemos detener. Muy bien. Ahora, yo escribí acá en este pizarrón la importancia de ser justos. Una, porque los justos vamos a heredar la tierra. Yo les pregunto a ustedes, ¿a dónde van a vivir los justos? Aquí. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Apocalipsis 20. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, es posible, como dice primera de Pedro, los cielos y la tierra están reservados para aquel gran día del juicio. Puede ser que sea un lenguaje literal o un lenguaje figurativo, porque cielos y tierra también se le llaman como a las autoridades, a los gobernantes, también se puede entender de esa manera. Pero supongamos que es un lenguaje literal. El cielo y la tierra van a ser quemados, van a ser renovados, pero entonces la tierra sigue quedando ahora limpia y purificada. Y el justo va a vivir acá. Entonces, la importancia de ser justo, la necesidad de ser justos, es porque los justos van a heredar la tierra. Ahora, ¿qué hay en la tierra nueva que Dios ha prometido? No hay maldad. No hay injusticia.
Porque si son justos todos, no hay injusticia. No hay injusticia. Muy bien. La segunda, los justos van a heredar el reino. Ok, vivir en la tierra es una cosa. Ok, y heredar el reino, tiene dos interpretaciones. Heredar el reino, vivir en el reino, o heredar el reino, gobernar en el reino. Son dos interpretaciones que tiene. Pero para cualquiera de las dos, usted y yo tenemos que ser justos. Tenemos que ser justos, si no, no calificamos para ese beneficio. Ahora, los justos, dice la palabra del Señor, resplandecerán como el sol al mediodía. Ven el reflejo que tiene esa luz allá, está resplandeciendo todo hacia acá. Y eso ni es el mediodía ni es el sol directamente. La Biblia dice que los justos resplandecerán como el sol al mediodía. Su justicia se mirará de una forma que nadie lo va a poder negar. Es importante entonces, de acuerdo a lo que escribí acá. Ahora, hablamos acerca de los justos también y dimos algunos ejemplos de quienes serán justos. Hablamos del justo Noé, Génesis 6, hablamos de Abraham también, Génesis 18, Génesis 18 también acerca de Lot, Primera de Samuel, hablamos de David también. Ahora, esas personas, aunque eran justos, hay diferencias entre cada una de ellas. Quizás lo que uno hacía, no lo hacía el otro. No sé, quizás, estoy diciendo quizás, porque no conocemos a profundidad la vida de cada uno de ellos. Solamente tenemos ciertos datos acerca de ellos. Y ahora estamos estudiando a Boaz. Y Boaz es aquel hombre que va a hacer justicia ¿con quién? Con Ruth. Muy bien, volvamos a Ruth entonces. Josué, Jueces, Ruth. Muy bien, ahora vamos a mirar acá en el capítulo 2. Y en el capítulo 2 dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas. ¿Se acuerdan que el miércoles hablábamos de que había una maldición acerca de los moabitas? Porque no salieron a darle pan al pueblo de Israel. Bueno, ese dato ya lo tenemos, ¿verdad? Entonces dice, Ruth era moabita y dice: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas, en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte era del campo, era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Muy bien, vamos a mirar la primera característica de este personaje. Una persona humilde y una persona que trata igual a su semejante. Dice que este hombre era muy rico, pero que viene a los segadores o a los trabajadores, y lo primero que le dicen en hebreo le debe haber dicho Shalom, ¿no? Que Jehová esté con ustedes. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Fíjese, Ruth, a pesar de ser una persona extranjera, me imagino que tenía vestimentas de una persona extranjera que se podía distinguir, pero hay algo que hace más notable a Ruth en este caso. Porque dice: el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Pero había una maldición, dice: no entrará moabita en la congregación de los santos de Israel. Pero ella estaba aquí. Ahora, ¿qué era lo que le había garantizado a Ruth esa bienvenida o ese pase para que entrara allí? Que Ruth había hecho misericordia, mostrándose ella misericordiosa con su suegra, al no dejarla que se regresara sola. Acordémonos que si Noemí regresa sola a Israel, Noemí está completamente desamparada. Ya no tiene nadie más. Miremos esta historia en el contexto de aquel tiempo. Hoy en día, cualquier persona, no importa si es soltera, si es divorciada, si es viuda, hoy en día no es tan difícil realmente
quedarse desamparada. Bueno, al menos que se haya quedado sola, sin casa y tenga muchos niños pequeños. Pero no es lo mismo una persona viuda o divorciada en este tiempo que en el tiempo en el que estamos viendo la historia. Porque en aquel tiempo las mujeres no tenían, no valían realmente. Las mujeres no valían. Las mujeres realmente valían mientras tanto tuviesen un hombre que las representara y que las defendiese. Si no había un hombre que los defendiese, la mujer no valía. Era marginada, por eso es el grupo más vulnerable del grupo de personas que Dios dice que hay que amparar y hay que cuidar. ¿Quiénes son? Viuda, extranjero y huérfano. Y a los pobres, aunque ellos tres pues ya están dentro de ese grupo. Bueno, entonces, quiere decir que si Noemí se queda en aquel tiempo sola, la herencia de Noemí o lo que ella tenía con su marido se pierde. Porque el único medio para que ella tuviese un nombre y para que ella fuese una persona respetable y honorable nuevamente, era que ella tuviera descendencia, pero Noemí ya no podía, ya era vieja, dice, y no tenía quien la amparara. Entonces Ruth, al quedarse con ella, es una esperanza para Noemí. Es una esperanza, es realmente como que Noemí volviera a nacer, y lo dice de hecho más adelante, ahí en el capítulo 4 de Ruth. Dice que ella vuelve otra vez a la vida y vuelve a ser Noemí nuevamente. Porque cuando llega dice, no me llamen Noemí, llámeme Mara, amargura. Porque dice, eso es lo que me ha pasado, me quedé sola. Entonces, como Ruth hace un acto de benevolencia y de misericordia, de justicia con Noemí, ahora de la misma manera ella está recibiendo esto de parte de este empresario de nombre Boaz. Ahora, yo sé que usted ha escuchado en la vida esto, de que no hagas un bien, no hagas un mal y luego esperes un bien. La vida no funciona así. Gálatas dice que no nos engañemos, ¿ok? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Por esa otra razón el hombre debería ser una persona justa, porque lo que hace hoy lo pagará mañana. Si haces bien, como dice la palabra del Señor en Salmo 37, joven fui y he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque el justo ampara a los más necesitados. Por lo tanto, no va a mendigar pan. Dios va a estar con él. Y su descendencia también será próspera. Muy bien. Entonces, cuando vos mira a Ruth, hay algo que sobresale aquí de Ruth de las demás personas. Entonces le dice, y ha dicho, verso 7 del capítulo 2, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí y estarás junto a mis criadas. La expresión que miramos acá cuando dice oye hija mía, hay que notar algo aquí. Para una persona ser rica y tener muchos criados y tener una gran hacienda en aquel tiempo, muchas veces las personas piensan que era como un jovencito, como de 25 o 30 años, y no, es una persona ya mayor. De hecho, el viernes que estábamos viendo cómo relataban esta historia allá con María y José, ponen a un José, a un muchacho ahí que no sabe ni qué está haciendo, y está preocupado y está... José no era así. José era una persona mayor ya, porque las personas realmente no se casaban como que dos muchachitos se van a juntar y se van a casar, no. La persona ya por lo menos tenía que saber hacer una casa, tenía que por lo menos saber cómo proteger y cómo defender a su familia. No era un muchachito ahí, salió de high school y ya me voy a casar, así no era. Por esa razón los esposos morían antes que las mujeres. Por esa razón José no sale en la fotografía. José muere y María se queda sola con sus hijos. Entonces,
Cuando miramos a Boaz, no era una persona como un muchachito. No, era una persona mayor. Y de hecho, más adelante él va a decir, pudiste haberte ido con los jóvenes y no lo hiciste, me buscaste a mí, porque era una persona mayor. Ese era Boaz. Entonces, cuando le dice la expresión, hija mía, lo estaba tratando realmente, sí, como si que fuese su hija, porque era normal en aquel tiempo que una persona mayor se casara con una persona joven. ¿Ok? Entonces dice diciendo, te ruego, hija mía, no vayas, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan a los criados. Vos está haciendo esto no porque vos tenga un interés en esta persona, porque más adelante él se sorprende cuando ella viene a él. Vos no está pretendiendo a Ruth, sino que él está haciendo un acto de misericordia con esta persona. ¿Por qué? Porque era una extranjera. Porque era una persona que necesitaba, era una persona que no solamente no estaba con su gente, sino que estaba pobre en un lugar en que ella necesitaba. Entonces, ¿de dónde viene este mandamiento? ¿Usted se ha puesto a pensar de dónde viene esto? ¿Cómo es que vos tiene ese estilo de vida o esa manera de ser? Porque ya estaba escrito en la ley de Moisés, estaba escrito que se debía de amparar y de cuidar de aquellas personas. Entonces, vamos a leer, por favor, vamos a buscar. Ok, vamos a buscar, primeramente vamos a leer qué era lo que Dios había dicho acerca, lo leímos la semana pasada, Zacarías 7:10, acerca de no oprimir al huérfano ni a la viuda. También leímos en Éxodo 22 acerca de no afligir al pobre ni a la viuda. Levítico 23:22, por favor. (23:22) dice: cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Muy bien. La idea, hermanos, de que los extranjeros no podían acercarse a Israel y no podían tener como un lugar dentro del pueblo es falso, porque Dios siempre había dentro de su pueblo dejado lugar para los extranjeros. Los extranjeros podían venir, solamente que tenían que venir y acatar las leyes, pero ellos sí tenían entrada. Entonces Dios había ordenado aquí dejar pan, dejar sustento para los pobres, para los extranjeros. Y en Zacarías 7:10 nos dice que no debe el pueblo oprimir al huérfano y a la viuda. Ahora, lo que nos está enseñando la palabra del Señor aquí es que aquí miramos a un hombre, uno que era rico, tenía muchos criados y tenía muchos campos. Y cuando mira la necesidad de esta persona, no hace como haría mucha gente, que uno se guarda lo que es de uno y a los demás pues déjalo ahí en su necesidad o su problema. Y así no es. La iglesia en estos tiempos se ha puesto un tanto egoísta y se ha puesto de una manera que no hace misericordia a las personas. Porque, bueno, nosotros ya estamos creyendo un poquito más, ¿no? Ya se mira más personas aquí. Pero realmente no somos muchos si nos comparamos con otros grupos que dice que también estudian la Biblia. Nosotros somos muy pequeños. Estamos dando baby steps todavía, pequeñitos, estamos caminando. Si nos comparamos con otros grupos, nosotros somos muy pequeños. Pero yo pregunto a ustedes y pónganse a pensar. Si todas las iglesias, los que dicen que estudian la Biblia, enseñaran acerca de hacer justicia con la gente, ¿usted cree que la luz de esas personas no alumbraría, así como dice Mateo? ¿Usted cree que no se va a notar?
A ver, ¿por qué Salvation Army? ¿Por qué esas personas que le dan de comer a las personas que no tienen les da ropa? Porque ellos sí se saben en todos los lugares. Se conoce que ellos sí dan de comer a la gente y se conoce que ellos le dan ropa, le dan por lo menos una noche de hospedaje a las personas. Sí se sabe de ellos, pero no se sabe de la iglesia que haga eso. El propósito de la iglesia no es hacernos un número grande y hacernos un nombre y construir un imperio y tener un lugar muy, muy acogedor, muy bonito. Eso está bien, pero ese no es el mandamiento. Esa no debería ser la visión. Yo hablo con una persona estos días, porque yo siempre estaba hablando con gente, y me decía que ellos pertenecen a un grupo de personas que tienen como 25,000 iglesias alrededor de todo el mundo. Pero realmente eso está bien, tener muchas iglesias alrededor del mundo. Pero la pregunta es, ¿cuál es el propósito o cuál es el objetivo de eso? Porque debe tener un propósito. Si yo puedo tener a muchas personas que podemos hacer muchas obras de justicia para la gente, eso resalta más que tener muchas iglesias en muchos lugares. Hay muchas organizaciones realmente hoy en día, para nombrar algunas, Asambleas de Dios o metodistas no sé, hay muchos nombres de organizaciones que si bien realmente hacen cierta cantidad de obras de justicia, pero nunca se hace lo suficiente, porque siempre van a querer hacer primero para ellos y al último para los demás, cuando el mandamiento no es ese. El mandamiento es que usted y yo debemos de velar por las necesidades de aquellas personas menos afortunadas. Para empezar, la Biblia dice, si usted tiene sustento, tiene abrigo, esté conforme, esté contento. Ahora, si nosotros tenemos esos elementos, tenemos comida, tenemos vestido es abrigo, y luego tenemos techo, entonces tenemos lo demás para hacer justicia a los demás. Y ese debe ser el trabajo de la iglesia. ¿Ok? No llenarnos más, Dios nos guarde, Dios nos libre de llenarnos los bolsillos con dinero de otras personas. Por eso es que nosotros acá no recolectamos ofrendas, o no lo hemos hecho hasta este momento. Y el día que se empiece a hacer, no va a ser para nosotros, no va a ser para esta familia, va a ser para las necesidades de las personas, porque necesidades siempre hay. ¿Sí o no, hermanos? Siempre hay necesidades, siempre. Salimos allá afuera y le aseguro que usted va a vaciar sus bolsillos y no va a poder satisfacer la necesidad que hay afuera, porque siempre hay gente que necesita. Siempre hay gente que quiere que usted le lleve algo de comer. Siempre hay gente que usted le lleve algo de beber. Siempre hay gente que le va a hacer falta un abrigo. Siempre va a haber. Y el trabajo de la iglesia es ese. Ahora, como nosotros, como la iglesia que nace después de Pentecostés en el primer siglo, no pudieron continuar no hubo un orden de ideas, no hubieron mandamientos que se les entregaron. Cada quien empezó a pensar y a obrar como ellos mejor creían que era. Porque los judíos, los israelitas, ellos tenían sus lineamientos, tenían sus mandamientos, tenían cómo deberían de actuar, de obrar con la gente. Pero la iglesia de los gentiles no. En ningún lugar de la Biblia se nos dice las ordenanzas y todo lo que la iglesia gentil debe de hacer. En ningún lugar. Hay ciertos mandamientos que se nos dice, pero no realmente se nos enseña todo lo que el pueblo judío tenía. La idea, por ejemplo, que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, que cada primer día de la semana cada uno aparte algo según haya prosperado, esa no es una idea de Pablo, es una idea que viene de los rabinos de mucho más atrás. Es una idea que viene desde Moisés, que cada quien debería de apartar algo para dárselo al pobre. Ahí es donde entran los 3 diezmos que hay. Porque un diezmo era para los sacerdotes, para los levitas. Luego hay un diezmo que se saca para el pobre, para el necesitado. Y luego hay un tercer diezmo, que es el diezmo que nos vamos a comer, lo que vamos a ir a la fiesta en Jerusalén.
y nos vamos a deleitar y vamos a comprar. Hay 3 diezmos. Ellos tenían todo bien organizado, nosotros los gentiles no. Entonces cuando los gentiles somos llamados al reino, se nos enseña que somos salvos por fe, pero no se nos enseña todo lo demás. Entonces no sabemos cómo actuar. Esa es la razón por la cual hoy en día la gente se enfocó en hacer crecer una organización y crecer a nivel mundial. Pero se olvidó lo demás. Porque Dios en ningún momento le dijo al hombre que se hiciera de un nombre. En ningún momento. De hecho, cuando el hombre quiso hacerse de un nombre que llegara muy alto y que si fueran esparcidos por todo el mundo, su nombre se recordara, Dios dijo, no. Descendamos ahora y confundamos la lengua de estos hombres. Porque estos hombres se están juntando en uno solo y lo que están pensando hacer lo van a lograr, dijo Dios. Y ahí es donde por eso es Babel, que significa confusión. Ahí donde Dios dijo, no, esto que están haciendo, esto de crecer y hacerse un nombre y ser grandes, no. Esto no va conmigo. Y Dios lo deshizo y los esparció y cada quien se fue a su lugar. De ahí es donde se cree que salieron las 70 naciones que había en aquel tiempo y todos los idiomas que hay hoy en día en el mundo. A partir de ese momento. Ahora, ¿por qué entonces las personas hoy en día dicen, yo pertenezco al movimiento de tal y tal? Y o sea, es como que una fama. Pero eso no es lo que Dios dijo. No, eso no fue lo que Dios dijo. Dios no dijo, ve y enriquécete, o hazte grande, o hazte un nombre. El nombre realmente, que es sobre todo nombre que se le ha dado a nuestro Señor, ese es el único nombre que debe de haber. No los cristianos de Berea, no los hermanos de la luz del mundo, los hermanos y no lo digo por la secta de la luz del mundo, digo porque en la Biblia hay lugares donde se nombra la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Pero realmente no era hacerse un nombre y crecer y tener una fama. Ese no era el objetivo. El objetivo era que la persona mirara por la necesidad de la otra. Por eso es que en el primer siglo la iglesia primitiva dice que nadie tenía necesidad de nada, sino que todos tenían las cosas en común. Y dice que los que tenían más de una propiedad, vendían las propiedades y traían el dinero para que se repartiese equitativamente. Ese era el propósito. Y lo que miramos ahí es una iglesia, es un pueblo judío que ha creído en Jesús como el Mesías. Ha creído en Yeshua como el Mesías y Él es el Salvador del mundo, sí. Pero todo lo que tenemos, dice, lo tenemos en común. Todo tenemos en común. Imagínense un pueblo donde no hay necesidad. Donde lo que le falta a uno, el otro lo suple. Y no hay necesidad. Ese era el objetivo, ese era el plan que la iglesia debió haber llevado. El problema es que la palabra se empezó a entregar a los gentiles. O corroboro. Muchos judíos no quisieron aceptar. Y en 3 ocasiones Pablo dijo, ya me hastié, ya me aburrí, ya me cansé, me voy con los gentiles. Pero Pablo era solamente un hombre. Y Pablo no pudo entregar los lineamientos. Imagínense, hermano, los judíos que hoy en día como 6,000 años, ¿no? O como 4,200 años, perdón. Que vienen practicando todo este estilo, es un estilo de vida. Los gentiles no iban a aprender eso en 5 o 6 viajes misioneros del apóstol Pablo. No había manera. Y eso es lo que muchas veces no entendemos nosotros. ¿Por qué es que nosotros nos comportamos o vivimos de esta manera? Y cuando digo nosotros me refiero generalmente. No estoy hablando de usted, estoy hablando generalmente. ¿Por qué es que la iglesia hoy en día se comporta de esta manera egoísta? ¿Sí o no? Quieren tener el mejor lugar más grande y lleno de más gente y que digan, esta es la iglesia. Esta es la iglesia. O sea, no aquella, esta. Y quieren tener como que esa fama. Es que, ¿por qué? La primera razón es porque no se estudia la escritura. La segunda razón es porque si solamente estudiamos las cartas del apóstol Pablo, no vamos a entender todo realmente cómo Dios quería que su pueblo viviera. Es que en la carta del apóstol Pablo no está todo lo relacionado a cómo la persona debe de vivir. No está.
¿Y por qué no está? Porque por falta de tiempo. Acordémonos que la carta del apóstol Pablo tiene un objetivo. ¿Qué era el objetivo? Consolar primeramente a la iglesia. ¿Ok? Consolarlo. Darle ciertos lineamientos o ciertas ordenanzas de cómo deberían de ser las personas que los iban a liderar. Y hay varios datos más, pero solamente voy a mencionar esos, porque son los que le vienen a la memoria. Pero realmente no hay lineamientos de cómo la persona debería de vivir. Hay ciertas cuestiones, por ejemplo, cómo la mujer debe vestirse, cómo el hombre debe de ordenar su casa, cómo deberían de vivir en el primer siglo. Específicamente hay unas ordenanzas que se le dan a los gentiles en Hechos 15, que se le dice que se aparten de fornicación, todo lo que tenga que ver con fornicación, con culto religioso a los ídolos, apártese de todo eso. No coman ahogado, no coman animal que está con sangre, porque en la sangre está la vida. ¿Qué es lo otro? Se le prohíben fornicación, ahogado, todo lo que tenga que ver con idolatría. Y no se le prohíben, o sea, no se le dice nada más a la iglesia. Y entonces los gentiles tomaron eso y dijeron, bueno, esto es lo único. Pero lo demás ya no se nos dice nada. Entonces lo demás lo dejamos como está. Y así siguieron viviendo la vida. Y cuando el evangelio llega, cuando la palabra se esparce y llega a este lado, del continente, llegó a medias, la verdad. No llegó completo. A nosotros no se nos enseñó. A usted no se le ha enseñado cómo usted debe de vivir. No creo que se le ha enseñado. Y si se le ha enseñado, no es algo que ya hayamos practicado. Porque la Biblia nos dice cómo debemos de vivir. Pero tenemos que estudiar realmente para saber cómo debemos de vivir. Este principio que estamos estudiando acerca de hacer justicia es un principio que está ahí en la Biblia, que se nos enseña, que debemos de vivir, que debe ser nuestro estilo de vida, pero no lo sabemos porque no se nos ha enseñado. ¿Para qué uno se congrega hoy en día en un lugar? ¿Para qué? Lo que mucha gente dice, para aprender la palabra de Dios. Pero si no se le enseña la palabra de Dios, entonces ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué yo quiero tener 50, 100 o 200 personas? ¿Para qué? Yo quiero que usted aprenda la palabra de Dios. Que aprenda la palabra de Dios. Que la practique. Que la viva. Y que a su vez vaya y enseñe a otro. Ese es el mandamiento. Pero yo te tengo que enseñar la palabra de Dios bien. Como decía el hermano hace un momento. Hay cosas que no nos van a gustar y que van a chocar con lo que tenemos en la mente. Y nos va a mover de nuestro lugar. Pero es que seamos honestos, a nosotros no se nos ha enseñado la palabra de Dios. A mí no se me enseñó a mí la palabra de Dios para yo decir, ok, esta es la manera entonces como voy a vivir y así debo vivir. No se me enseñó. Me enseñaron a vivir en una religiosidad. Vamos a la iglesia el viernes, el miércoles o el domingo y nos sentamos, nos escuchamos al que nos habla y ya. No analizamos nada. No analizamos si el estilo de vida que esa persona que nos está enseñando es correcto conforme a la escritura. No lo analizamos. Muchas veces la persona que enseña tiene una doble vida, es una persona que no tiene buen testimonio de los de afuera, es una persona injusta, es una persona que hace daño a las personas. Y como no estudiamos la palabra, pues decimos, pues estará bien. Entonces nos excusamos, o se excusan ellos en que, no juzgues al otro porque la Biblia dice que no debe juzgar. Mentira. Eso no dice. La Biblia dice que para juzgar debes de estar limpio. Eso sí dice. Pero una vez que estás limpio te da autoridad para juzgar. Porque el apóstol Pablo dice, el espiritual juzga todas las cosas. Pero no es juzgado de nadie. Entonces, sí se puede juzgar, pero tiene que ser espiritual. ¿Y cómo vamos a ser espirituales? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, sí se puede, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Hay manera de ser espiritual. Hay que, como diría mucha gente, el espiritual es el que más ora, el que más ayuna. No, realmente es así. Esos son frutos de que tú eres una persona espiritual. Pero para ser espiritual realmente tú tienes que conocer la palabra de Dios. Porque es la Biblia, es la palabra de Dios que te va a entregar a ti ese poder de discernir entre el bien y el mal. ¿Cómo yo voy a juzgar a una persona si yo no uso como medida de juicio la palabra de Dios? No se puede. Para yo juzgar a una persona tengo que ver qué dice la Biblia. Por ejemplo, si una persona está, como dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo,
Si alguien tiene un anhelo de servir a la grey, de enseñar, excelente, dice, está muy bien. Ya, o sea, no, pero no solamente basta la intención. Dice, pero es necesario que esa persona sea irreprensible, dice. Marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que no tenga mal testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo, dice. Bueno, entonces, ¿cómo yo voy a juzgar a esa persona? Por mi conocimiento no, sino por lo que dice la palabra de Dios. Si no cumple con esos requisitos, no me puede enseñar. Y ya, se resolvió. Pero si alguien me escucha diciendo eso, va a decir, no, tú eres un perfeccionista o quieres juzgar. No, es que la palabra nos dice. Pero ¿cómo yo sé eso si no estudio la palabra? No hay manera, tengo que estudiarlo. Para entonces poder decir, hermano, usted está mal porque la Biblia dice aquí, dice acá. Y entonces, ¿qué se va a hacer? Hay que ponernos de alineamiento que dice la palabra de Dios. Y como no se nos ha enseñado, muchas veces no sabemos cómo. Pero está en la Biblia. Ahora, vuelto al principio de justicia. ¿Cómo vos sabía que él tenía que sustentar o que ayudar? Porque estaba en la Torah, estaba en la enseñanza. No era algo que sí, tal vez, sí, creo que él era buena persona, porque realmente una persona justa tiene que ser buena persona. Pero sin el conocimiento de la palabra de Dios, no había manera realmente de cómo él saber cómo actuar. Ahora bien, vamos a leer, voy a pedir a mi esposa que por favor me lea Salmo 146:9. Emanuel, si puedes leer Salmo 82:3. Hermano Carlos, por favor, Salmos 68:5. 6:8-5. Camila, Salmos 10:17 y 18. Y yo voy a leer en 1 Timoteo 5. ¿Todos tienen la cita? Yo voy a leer 1 Timoteo 5. 146:9. Creo que sí, ya lo vi. 1 Timoteo 5. Okay, ¿qué dice? Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Amén. Y a la viuda sostiene. Jehová no se olvida de la viuda. Ok, la siguiente cita. Salmos 82:3. Sí. Dice así: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Muy bien. Camila. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que vuelva más a hacer violencia al hombre de la tierra. Muy bien. ¿Hermano? 68:5 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Muy bien. 4 citas que hemos leído y las 4 citas nos hablan acerca del huérfano, de la viuda, el menesteroso, el afligido y que Dios siempre está cuidando y protegiendo a esas personas. Por eso es tan importante realmente. Oh hermano, yo no me voy a cansar de decir esto porque es lo que dice la palabra de Dios. Como les dije hace un momento, si en el mundo entero se hubiera llevado el evangelio y se hubiera enseñado lo que dice la palabra de Dios, el mundo fuera un lugar completamente diferente, o por lo menos los lugares donde el evangelio ha llegado, tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente, ¿por qué? Porque si el evangelio que se nos enseñase fuera que dice que debemos de amparar al huérfano, a la viuda y al extranjero, porque es Jehová quien lo sostiene. Ahí dice la palabra de Dios en esa cita que hemos leído. Dice que Dios es el que sostiene, el que ampara, el que defiende a esas personas. El principio realmente de Dios tener un pueblo era que el pueblo hiciera justicia con esas personas. El reino de Dios es un reino de justicia. Imagínense, si vivimos en un mundo donde se amparan a estas personas y donde se les socorre a estas personas, no se va a abusar de ellos.
¿Por qué hoy en día se abusan de las personas que en este país no tenemos documentación, que no nacimos en este país? ¿Por qué? ¿Por qué se abusa? ¿Sabe por qué? Por el deseo de controlar y de tener poder y de ser más grandes que los demás. Pero somos una nación que confiamos en Dios. Y entonces, ¿cómo metemos eso allí? ¿Cómo decimos que en Dios confiamos, pero a los demás los oprimimos y no les hacemos valer su derecho? Toda persona que está en esta tierra tiene derechos. Toda. Tiene el derecho a la vida. Dios le dio ese derecho. Y porque ese derecho es ultrajado y es perseguido y es pasado por alto muchas veces. Pero no debería de pasar eso en una nación que teme a Dios. No debería. ¿Por qué está pasando? Porque la gente de atrás, la gente que trajo el evangelio, no le enseñó realmente cómo debió de vivir. Por eso. ¿Usted cree que saliendo de aquí usted va a ir o a hacer injusticia con esas personas? Si lo hace, usted está recibiendo doble condenación. Porque usted ya sabe lo que dice la Biblia. Imagínense si usted mira a una persona que va a cruzar la calle y está ahí, la persona necesita ayuda a cruzar la calle. Usted no se va a detener a ayudarle a cruzar la calle. Ustedes son injustos si no se levanta para ayudarle. Eso no se nos enseña en el evangelio. Se nos debería de enseñar. Si usted no mira a una persona que necesita ahí, ¿acaso lo va a dejar ahí? Si mira a una persona que está caída con su carga, ¿acaso no lo va a levantar? Dice la Biblia, aún si mirares a tu enemigo con su carga, con su animal tirado con su carga, debes de ir y ayudarle a levantar a ese animal, aún al animal de tu enemigo, porque en aquel tiempo también el pueblo tenía enemigos. Si llega un momento en el que esa persona necesita, no importa si es amalecita, si es moabita, si es amonita, no, tú ve y ayúdale. Eso le dijo Dios al pueblo. Ahora, ¿por qué esta nación entonces oprime y está echando a la borda los mandamientos que Dios dijo? No hagas, no lo hagas. Por eso yo digo, el día que a la nación le venga su pago por lo que está haciendo, se acordarán realmente y quizás hagan reflexión de lo que dice la Biblia. Porque la gente no debe de oprimir a su semejante. Es más, ni a un animalito tú le debes de agarrar a patadas. Ni a un animalito, porque es creación de Dios. Ese animalito también siente, también le duele. Entonces, imagínate cómo viviría un pueblo si realmente le hubieran enseñado a hacer justicia. Por eso es que el orden o el objetivo de Dios tener un pueblo es que el pueblo hiciera justicia. Justicia. Si tú vas a uno de esos lugares, de unos lugares muy grandes, no te van a tratar igual como tratan al que está ahí sentado enfrente. No te van a tratar igual. Por eso nosotros tratamos de que todas las personas que lleguen aquí se sientan parte de esta familia, porque ese es el mandamiento. Debemos de amarnos unos a otros como hermanos. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a los otros, así como yo los he amado. ¿Cómo nos amó Él? Nos amó que se entregó a sí mismo por nosotros. Quiere decir que tú deberías estar dispuesto a entregar tu vida por tu hermano también. Tan simple como eso. Ese es el mandamiento. Ese es el mandamiento. ¿Por qué no se lleva a cabo? Porque a alguien se le ocurrió que no se nos debía de enseñar. Y por eso que la gente que nos trajo el evangelio, pero lo trajo incompleto. No se nos enseña esto. Pero la Biblia dice, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. ¿Qué es acaso lo que no dice Hebreos? También Isaías dice esto. Por eso yo no cambio, dice Jehová. Entonces, si a Jehová le importaban los huérfanos, las viudas, los menesterosos, los afligidos, los extranjeros, en aquel tiempo, ¿usted cree que no le importan hoy? Claro que le importan hoy. Dice, cuando ellos clamaren a mí, yo voy a oír su clamor. Y yo te voy a sacar de ahí, te voy a enviar ejércitos que te saquen a filo de espada. ¿Y pasó o no pasó? Pasó. Por eso la nación fue llevada cautiva a Babilonia y fue llevada a Siria. ¿Por qué? Por no hacer justicia con el pueblo. Por eso es importante entender esto. Usted y yo debemos ser justos, hermano. Debemos de ser justos. Porque dice la palabra de Dios, si no amas
a que tú miras a tu hermano, ¿cómo dice que me amas a mí? ¿Cómo dice Dios? Si tú dices que me amas a mí, pero no amas a tu hermano, a tu semejante, entonces no me amas a mí. Y la prueba está en que Mateo 25 dice, por cuanto no lo hiciste a ellos, a mí tampoco me lo hiciste. Lo dejaste tirado ahí con su hambre, con su angustia, con su carga, con su aflicción. Lo dejaste tirado. A mí no me sirve. A mí no me sirve tu fe que dice que tienes en mí, pero tus obras no dicen usted dice lo contrario. Es lo que dice Santiago. Fe, muy bien, yo tengo fe. ¿Y qué es fe? ¿Qué es fe para mucha gente? Yo creo y digo positivamente y creo positivo. Eso es fe. Eso es mentira, eso no es fe. Eso no es fe, no en el contexto de la Biblia. Fe es vivir, es caminar, es soportar, es vivir, caminar con la mirada hacia Dios aunque no lo tenga. Eso es fe. Mucha gente dice, no, yo lo confieso, lo digo y lo decreto y eso es fe. Es una confesión positiva únicamente. Está bien que tenga una confesión positiva. Eso le da un mensaje correcto a su cerebro y le ayuda a que no se enferme y le ayuda a que la persona esté más enfocado, es cierto, pero eso no es fe. Dice Santiago, tú dices que tienes fe y tus obras ¿dónde están? Tú dices que tienes fe, pero no ayudas al que necesita, no le das al hambriento, no le ayudas a cruzar la calle a aquel que no puede mirar. ¿Entonces está tu fe? Eso no es fe. Dice, muéstrame tu fe con tus obras. Porque esto es como el amor, ¿no? Cada quien dice, yo te amo, pero ¿qué significa el te amo? Juan 3:16 dice que Dios amó de tal manera al mundo. Imagínense que se hubiera quedado así. Dios ama a la humanidad, pero ya nada más. No. Dice, amó al mundo que entregó a su Hijo. Entonces, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor entonces? Un amor es un acto, una obra. Eso es lo que es el amor. Lo mismo es la fe. Dice, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin las obras está muerta. Imagínense que vos hubiera sido aquella persona, es moabita, pero es moabita, sirve a otros dioses, sáquenla, no la quiero aquí en mi campo, me va a contaminar la tierra. Es una moabita, no entrará en la congregación de los justos, sáquenlo. Vos no dijo eso. Fíjese lo que hace vos, dice, que venga. Más aún dice, si quiere comer, si quiere beber del agua de los criados, que venga. Y le dice, es más, le dice, no te vayas a otro lado, quédate aquí. No porque vos querías tener un deseo carnal con ella y la quería conquistar, no, sino porque vos eras un hombre justo. Él quería hacer un acto de justicia con aquella persona. Por eso que la Biblia dice que el que le da a un pobre, dice, a Jehová le hace un préstamo. Dele a un pobre y va a mirar usted. Va a mirar realmente, ahí sí que va a mirar lo que Dios puede hacer con usted. Dele a un pobre, no me dé a mí, porque yo ya tengo. No le dé al que ya tiene, no lo dañe. Yo siempre digo, no le dé dinero a una persona. Si predica muy bien, no le dé dinero, no lo dañe. No, dele al que no tiene. Si usted me trae $100 a mí, sus $100 yo le daré gracias a Dios, me los comeré, no sé, pero hasta ahí va a quedar. Porque $100, no digo que $100 no sea dinero, sí es dinero y es el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, pero si me los da a mí que yo ya los tengo, no los necesito. Si usted le da $100 a una persona que no tiene nada, le va a arreglar la semana, hermano. Literalmente esa persona, cada vez que coma, le va a dar gracias a Dios por su vida. Literal, hermano. Porque usted le salvó. ¿Quién le da $100 a un menesteroso hoy en día? Yo creo que muy pocas personas. Lo máximo que yo he dado a una persona ha sido $20. Y cuando se le ha dado, la persona ha mirado, de verdad que ha mirado el cielo nuevo y la tierra nueva. Y realmente, ese es el trabajo que Dios mandó que usted y yo hiciéramos. No que le dé dinero a una persona que ya tiene. No. Busquen la Biblia, ¿a dónde? ¿Se le da dinero a una persona que tiene? No. Se le da a la persona que no tiene. En todo el tiempo.
los sacerdotes, los levitas, ellos no tenían heredad, hermano. Muchas personas no entienden eso. ¿Por qué se traía el primer diezmo al templo? Porque ahí estaban los sacerdotes y los levitas, ellos no tenían heredad. Ellos también tenían familia, tenían esposa, tenían hijos, pero no tenían heredad. ¿Cómo iban a tener sustento? Por eso es que la carne era para el sacerdote, para la familia de ellos. Por eso es que los sacrificios del sacerdote tenía derecho de comer de allí, porque no tenía heredad. Si agarramos esa escritura un día para decir, yo tengo derecho de comer y beber de ahí, no estaría siendo honesto con la palabra, porque yo tengo heredad, yo tengo un trabajo, yo tengo un negocio, yo tengo de dónde suplo mi necesidad. Yo no estoy 100% aquí no se hacen sacrificios para empezar. Por eso existía el diezmo para ellos. Y el segundo diezmo para el pobre. Tenías que dejar para el pobre, tenías que apartar un diezmo para el pobre. Tenías. Y el tercero, comamos y bebamos ahora sí, con toda la familia. Y dice, cuando vengas acá, dice, ven y agarra el dinero y dice, compra todo lo que quieras, porque es una fiesta para Jehová. Ese diezmo te lo vas a comer y te lo vas a disfrutar y te lo vas a deleitar. Por eso habían 3. Pero nosotros no nos enseña de eso. Nos enseña de que hay que traer uno y todos los fines de semana. ¿Y para quién es? Para que yo me engorde el bolsillo, para que la persona se compre más carros, más propiedades, más mansiones. Eso no es. Si usted se pone a pensar, detrás de cada una de esas organizaciones que hay familias que se están enriqueciendo a causa del trabajo, del esfuerzo y de la manipulación de la palabra con aquellas personas. Así hay. No podemos, hermano. Estamos en el siglo XXI, no se puede ocultar la verdad con una mano. No se puede. Así es que está hoy en día la gente viviendo. Gente trabaja aquí y envía su dinero para allá. ¿Y qué hacen con ese dinero? No sé, hoy ya se lo dimos a Dios y ahí mirará ellos qué hacen. No. Dice el apóstol Juan, quien le dice bienvenido a aquel que no trae la doctrina de Cristo, dice participa de sus malas obras. ¿Usted no quiere ser partícipe de malas obras? Usted quiere ser partícipe de buenas obras, sí, pero no de malas. Vaya y haga un acto de justicia con aquel que lo necesita. Vaya y ampare a aquel que no tiene. Vaya y llévele algo a aquel realmente que está necesitando. Porque eso dice la palabra de Dios. Cada primer día de la semana dice, cada quien aparte algo según haya prosperado. Y entonces dice, cuando llegue no se van a recoger ofrendas. Y esa ofrenda se va a llevar, dice, a los santos que están en Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén, hermano? ¿Por qué? Porque ahí está el templo. Bueno, en aquel tiempo estaba el templo. ¿Y qué hay en el templo? Había alimento para aquellas personas que necesitaban. Ahí estaba el alfolí, ahí estaban los almacenes, ahí estaba el grano. Tú estabas en la tierra de Israel y tenías hambre, tú podías ir allá y decir, necesito 10 medidas o necesito para comer, y te daban y comías. Porque en tierra de Israel no debería de haber hombre ni necesitado, porque es la tierra prometida. ¿Y hoy en día dónde está el alfolí? ¿Acaso el alfolí que las grandes empresas tienen está abierto para todo el mundo? Vaya a pedir como necesita. Ni te conozco, le van a decir. Pues tú no vienes aquí. Yo no te puedo dar. Y les digo porque yo lo he visto. Aquí no se mantiene a vagos. Aquí no se mantiene a indigentes. Eso es lo que la gente dice. Cuando la verdad debería ser completamente lo contrario. La palabra de Dios nos enseña a nosotros en todo tiempo que debemos ser justos. Nos dice ahí. Lo que pasa es que no lo hemos estudiado, pero está ahí. Vamos a terminar esta mañana. Yo espero realmente que usted y yo estemos aprendiendo de la palabra de Dios y estemos creciendo un poquito. Porque la meta es, como dice la palabra de Dios, de escalar y llegar a la estatura, a la estatura de un varón perfecto, dice, a la medida de Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios dice, que debemos de cada día crecer, no quedarnos abajo. Una persona que se queda abajo nunca va a ser objetiva, nunca va a poder mirar la vida de otra manera. Esto se lo enseñaron mal y se quedó ahí. Eso no dice la Biblia, dice que debemos de crecer. Porque la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para instruir, para corregir. ¿Para qué? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
sea completo, sea maduro. Para eso es el estudio de la palabra de Dios. Si no les enseño, no van a crecer. Y al final después, cuando nos manden a pedir cuentas, van a decir, ¿qué hiciste con el talento? A mí van a decir, ¿qué hiciste con las personas que te di? ¿Les enseñaste? ¿Pusiste a trabajar lo que te di? Es que no sabía qué enseñar y mejor lo enterré y mejor les enseñé que hay que caminar en fe. Y ya. No, yo tengo que trabajar. Y usted también tiene, ahora que tiene la palabra, tiene responsabilidad. Porque usted tiene la palabra que dice que debe hacer justicia. Y en ese contexto de justicia, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que nos ayude realmente para que cada día podamos ser hombres justos, mujeres justas, un pueblo justo, un pueblo santo para Dios, porque es lo que Dios quiere con su pueblo en esta tierra. Amén. Vamos a orar entonces esta mañana. Carlos, por favor, dirija la oración. Padre, te damos gracias.